de su territorio y su honor. In June of 2019, Mexico's President Andrés Manuel Lopez Obrador inaugurated the country's new security force, the National Guard. Podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. The force, which aims to be 130,000 strong by the end of his 6-year term, was founded to tackle the country's worsening problem with organised crime. 2018, the year before he took office, saw 28,000 murders in Mexico, and the new president had a new strategy. La Guardia Nacional surge en campaña. Like I was saying, the thing is... Esteban Illades is the editor of Nexos magazine, one of Mexico's top political publications. Empieza a hablar de un cambio en seguridad en México. Empieza a hablar de cómo la estrategia que está siguiendo el gobierno de entonces Enrique Peña Nieto, de antes de Felipe Calderón, es una estrategia fallida y él propone otras cosas. Since 2006, Mexico has been fighting the war on drugs. Yet in using the military against the drug cartels, the conflict has cost more than 150,000 lives. Él dice que la guerra termina cuando él llega a la presidencia y que lo que hace la Guardia Nacional es pacificar el país, pero ya no se está en guerra. The National Guard is, in essence, a militarized police force. The military members are trained in field combat, firearms use, and counter-insurgency tactics within a rigid chain of command structure, while the civilian police forces, as well as small firearms training, hold the civil administrative powers of arrest and detention, and have a more humanitarian-based preparation, learning how to mediate conflict in their context within a judicial system. Que sí se requiere una separación formal. Alejandro Hope is one of Mexico's leading experts on security and the ongoing problems with organized crime. La Guardia Nacional es una extensión lógica del proceso de militarización que ya tiene varias décadas. Yo creo que hay un argumento en México, dadas sus características geográficas, dadas las amenazas que se enfrentan, yo creo que sí hay un argumento en favor de crear algún tipo de cuerpo de gendarmería o algún tipo de cuerpo intermedio. Una banda presidencial aproximadamente. Once in office, the new institution was AMLO's first order of business. Quiere que su primera gran acción sea la Guardia Nacional. Es una reforma constitucional, por lo cual tiene que pasar por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y tiene que pasar con una mayoría amplia. The initial 17,000 personnel were taken from the country's established security forces, the Army, the Federal Police, and the Mexican Marine Corps. 3 separate institutions with 3 different backgrounds. La Marina es considerada un cuerpo de élite, que es el que se utilizaba en sexenios anteriores para enfrentar a los capos en particular, por ejemplo, Joaquín El Chapo Guzmán, ellos son quienes lo detienen. El ejército es quien está peleando la guerra contra el narcotráfico y la policía se encarga de otras cosas. Entonces, cuando a los 3 los metes juntos, son 3 cuerpos distintos con estructuras distintas. And so it was that just 6 months after taking office, President Lopez Obrador stood before his new National Guard and sent them across Mexico to solve the violence his predecessors couldn't. Tabasco State, on Mexico's Gulf Coast, situated along the shortest route from Central America to the US border, the region has long struggled with organised crime. Armando de la Rosa is a journalist covering the region. Tabasco ha tenido muchos problemas. Uno de los más graves es que estamos cerca con la frontera con Guatemala y pues siempre ha habido tráfico de todo tipo de cosas, desde armas, drogas, migrantes. Entonces pues tenemos un problema grave de que hay delincuencia en las calles, de gente que te roba tu celular, tu cartera, hasta grandes grupos delincuenciales que secuestran, que trafican con migrantes, que trafican armas, que trafican droga. Tabasco State in particular is of concern to the president. He's from here, and in June of 2019, in one of its flagship deployments, the National Guard arrived. But they were met
with aggression. Pero lo que ocurrió ese día nos tomó a todos por sorpresa. Fue minutos después de las 6 de la mañana cuando un grupo de personas armadas llevaron varios vehículos a la carretera federal Villahermosa-Teapa, que es una de las vías principales de aquí de Villahermosa, e incendiaron los vehículos. Luego de incendiarlos, enfrente pusieron unas mantas donde amenazaban directamente a la Guardia Nacional, justamente en el primer día en el que empezarían las operaciones de este nuevo cuerpo policíaco aquí en el estado de Tabasco. Welcome to Tabasco, National Guard troops, the banner proclaimed. Let's see how many of you get out alive. Since this warm welcome, crime rates in Tabasco have not improved. Pues desafortunadamente nosotros como periodistas hemos visto que ha empeorado. En el estado de Tabasco a diario tenemos 3 o 4 ejecuciones violentas, entonces pues es un tema que nos duele bastante y que no se ha detenido a lo largo de este año, y pues la Guardia Nacional todavía no hace una diferencia entre el antes y después de su creación. Indeed, in AMLO's own hometown of Macuspana, an hour from the state capital, the situation has never been worse. Que incluso en su propio municipio, en Macuspana, se han registrado decenas de incidentes muy violentos, balaceras, secuestros, extorsión, detención de traficantes de migrantes. Entonces sentimos que pues, el presidente no está tan al pendiente como esperábamos que estuviera de su estado natal. For Macuspana native Violeta Felix, who runs a refreshment stand in the town centre, the violence is making life impossible. Andrés Manuel aquí, que me disculpe, y se lo puedo decir a él presente. Macuspana está en la desgracia, porque como hay balacera, hay asalto, hay robo, hay de todo aquí. Ahí en la glorieta de los Patos, ahí balacearon a otro. Está. ¿Y quién fue? Nadie sabe, nadie supo. ¿Cómo va a ser eso? And while the National Guard patrol the streets, the citizens don't see any definitive action. Ahí le arrebatan a la gente la bolsa, el dinero. ¿Y dónde está la Guardia Militar? Yo les he preguntado y me dice que los mandan a otros municipios. Indeed, they have been sent to other towns, and not only in Tabasco. Almost as soon as the National Guard was deployed, international politics put the brakes on their mission and sent them to fight something else entirely. But if I charged a 5% tariff on Mexico with all of the cars and everything else that comes through in commerce... In mid-2019, the United States President Donald Trump, increasingly outraged by the Central American migration crisis, hit Mexico with a bombshell. Donald Trump les dijo, queremos ver una reducción significativa en el número de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos y queremos que lo hagan ahora, de lo contrario recibirán aranceles sobre sus productos. The economic threat from Mexico's largest trading partner forced Trump's counterpart into action. El presidente, a sabiendas de que la economía mexicana es frágil y de que depende mucho de Estados Unidos, tomó una decisión. La decisión fue hacerle caso a Donald Trump. Entonces la Guardia Nacional, que era su gran logro de campaña, su gran promesa para reducir el crimen en México, de repente fue utilizada para otra cosa. 17,000 National Guard troops were deployed to the country's northern and southern borders. Estos agentes de la Guardia Nacional se fueron de aquí de Villahermosa y se trasladaron a la frontera con Guatemala, al municipio de Tenosique y al municipio de Balancán, que son las fronteras que tiene nuestro estado Tabasco con Guatemala. In Tenosique, the majority of Tabasco's National Guard troops now patrol the Guatemalan border. Accompanied by agents from the Ministry of Immigration, they search for and detain migrants fleeing the violence in their home countries. Giovanni Maldonado is one such migrant, seeking refuge in Refugio La 72, the town's only migrant shelter. He arrived here 2 hours before CGTN spoke to him. Todo lo que es Guatemala me cedieron un permiso para atravesar. Creo que atravesé muy bien en Guatemala hasta la frontera de México. Como ya de ahí ya no lo jala nadie, aunque ande dinero o no, nadie te trae de ahí para acá. Entonces me tocó caminar. En realidad casi no rodeo mucho, lo que hago es que llego cerca de ellos y aunque me miren los rodeo. Y si me siguen corro. Caminé un día y 2 noches, caminé.
The refuge's director, Ramon Marquez, says the National Guard's presence, rather than preventing migration, has exposed migrants to greater hardships than ever. Pues con mucha mayor clandestinidad, con mucha mayor invisibilidad, viajando por las noches, intentando tomar caminos que rodean las carreteras principales de comunicación. Al final el objetivo es no ser visto y no ser casado, ¿verdad? Hace que la gente tenga que viajar en clandestinidad, pero que al mismo tiempo tenga que pagar mayores tarifas a todas las redes criminales que están vinculadas con tema de tráfico de personas. Locals in Tenosique have noticed the difference too. Avi Martinez is a local resident and says the situation is unrecognizable from 6 months previously. Que anteriormente había muchos migrantes, a la vuelta que te dabas, a la vuelta de la esquina, encontrabas de 5 hasta 6 grupos de migrantes y ahorita pues ya no, ya está más controlado. Antes se metían a robar hasta a los supermercados, antes robaban hasta en las tiendas de ropa, en cualquier lado. Es una mejoría, es lo bueno, una mejoría. But as the National Guard cracks down on migration, the unchecked cartels, who the fighting force was founded to combat, are running wild, often targeting the migrants themselves and extorting their families in the US and home countries. Hemos vivido una oleada muy fuerte de secuestros. Tenemos documentados 7 casos de secuestro que afectaban al menos a 36 personas, con un nivel de violencia brutal, tortura sexual, violencia sexual. La Fiscalía tiene un montón de información, tiene informaciones de quiénes estaban haciendo los cobros, saben quiénes están involucrados detrás de todo esto, y a día de hoy todavía no ha pasado nada. Indeed, rather than the National Guard, organized crime is the migrants' greatest fear. Le perdemos el miedo a migración porque sabemos que corriendo nos lo evadimos. Le perdemos el miedo a los soldados porque sabemos que igual podemos escapar. A lo que le tenemos miedo más que todo es al secuestro. Como muchos amigos cuentan, ¿verdad? Que los asaltan, les tumban una mano, les dan con un machete o los golpean. Si van mujeres, las violan, entonces llevamos ese pendiente de que le tenemos más miedo a alguien que nos mire así de gestos maliciosos porque nos puede hacer algo malo o desaparecer. Yet, from the Mexican government's perspective, the National Guard's migration mission has been a success. While the root causes of Central American migration show no signs of stopping in the countries of origin, migrant numbers arriving at the Mexican border with the US are at a 10-year low, and Mexico has avoided Trump's tariffs. Y han tenido cierto éxito en ese sentido, han llegado menos personas a la frontera con Estados Unidos. Si ese es el mejor uso de los recursos disponibles desde la perspectiva mexicana, pues es más cuestionable, ¿no? And that question remains. As the National Guard's attention was focused on migration, the security situation got worse. Indeed, 2019, with over 29,000 murders, was officially the most violent year in Mexican history. As the National Guard abandoned the at-risk areas for the borders, violence has worsened. Lo sorpresivo es quizás que la Guardia Nacional se está distribuyendo de una manera un tanto extraña alrededor de México, es decir, en los lugares donde debería haber más presencia de Guardia Nacional, donde hay más focos rojos, es donde vemos menos Guardia Nacional. En Oaxaca hay poco más de 3,000 elementos de la Guardia Nacional, según fuentes oficiales. En Sonora y Chihuahua, que son los 2 estados más grandes del país, que representan 20% de la superficie total del país, hay 4,000 entre los dos. Pero aún si se llegan al tamaño que el gobierno propone para la Guardia Nacional, eso nunca va a ser suficiente. Este país necesita 400 a 500,000 policías. En el mejor de los casos, la Guardia Nacional va a tener 130,000 elementos. In practice, few can see any difference to the strategy of previous administrations. Son las mismas personas en los mismos lugares haciendo lo mismo, con el mismo equipo, el mismo liderazgo, la misma doctrina, las mismas misiones, pero con un uniforme distinto, uniforme o brazalete distinto. Y salvo que le atribuyamos poderes mágicos al uniforme o el brazalete, pues se deberían esperar los mismos resultados.
And the problems aren't only limited to staffing. The rapid way in which the force was established has left enormous problems in the judicial process. Porque la ley señala con precisión que para integrarse a la Guardia Nacional, una persona tiene que estar separado funcionalmente de la Fuerza Armada Permanente. Eso no está sucediendo. 80% de su personal está adscrito administrativamente al Ejército o la Marina. And the key difference between enlisted private soldiers and National Guard troops? The power of arrest. A la hora de llevar a personas detenidas ante un juez, un abogado defensor va a preguntar, bueno, ¿quién lo detuvo? Y alguien va a decir, pues elementos de la Guardia Nacional, y el abogado va a pedir que esos elementos se acrediten como miembros de la Guardia Nacional. Y cuando presente su oficio de comisión o su nombramiento con el oficio de comisión, pues va a ser muy fácil que el abogado diga es que eso no cumple el requisito legal y por lo tanto la detención fue ilícita y por lo tanto la persona va para afuera. Llevará a cabo el abanderamiento de la escolta de la Guardia Nacional. The future of the National Guard appears to depend as much on politics as it does on concrete results, two measures which, in today's Mexico, appear further apart than ever before. As the National Guard takes on its role in Mexico's security plan, it appears that the migrants on their way to a better life and the innocent citizens terrified by worsening violence will remain society's most vulnerable.